Voy a hablarles hoy sobre los elementos químicos, cuyos átomos son los constituyentes básicos de la materia, y también de las moléculas que estos elementos forman, grupos de átomos firmemente unidos entre sí que abundan por doquier, en el aire, en el agua, en los alimentos, en nuestro organismo. Pero muy especialmente querría hablarles sobre las moléculas que formaron la atmósfera de la Tierra primitiva, cuando se formó hace unos 4.500, 4.600 millones de años, y de su evolución química hasta formar las moléculas precursoras de la vida, aminoácidos, hidratos de carbono, bases nitrogenadas y otras muchas. Es posible que en alguna ocasión se hayan preguntado de qué están hechas las cosas, la materia que nos rodea, la naturaleza de la que somos parte, observando una imagen como esta en la que en primer plano vemos agua, al fondo tierra, rocas, hay vida tanto vegetal como animal, el propio aire que se escapa a nuestra observación pero que respiramos continuamente. La respuesta a esta cuestión es sencilla, porque la materia ordinaria, la que nosotros conocemos, está formada por los 90 elementos químicos naturales que los químicos clasificamos en esa distribución, la tabla periódica de los elementos. El primero y más sencillo es el hidrógeno y el último de los naturales es el uranio, que ocupa la 92ª posición. La vida, en lo que se refiere al recurso de elementos químicos que necesita, es relativamente simple, aunque solo sea en este aspecto, porque requiere algo menos de la tercera parte de estos elementos. De forma mayoritaria, solo 4, el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, se permutan de infinidad de formas, dando lugar a las moléculas de la vida, aunque para eso necesitan de la contribución indispensable de otros 7 elementos químicos, 3 de ellos no metálicos, el fósforo, el azufre y el cloro, 4 metales, sodio, potasio, magnesio y calcio, cuyas funciones en nuestro organismo requieren la existencia en él en cantidades de entre decenas a algunos cientos de gramos. Hay además otros 6 elementos, 3 de ellos metálicos, hierro, cobre y zinc, necesarios en concentraciones mucho más pequeñas, de décimas a algunos gramos. Y finalmente otros 10 que son los que están aquí representados en azul, en cantidades aún inferiores. De modo que alrededor de 27 elementos químicos son suficientes para sostener la vida como la conocemos. También es posible que se hayan preguntado por el origen de estos elementos, cómo se formaron y cómo llegaron hasta aquí. Contestar a estas cuestiones no es ya tan sencillo y fue de hecho necesario esperar hasta la mitad del siglo pasado para que 4 ilustres físicos, el matrimonio Burbidge, Margaret y Jeffrey, William Fowler y Fred Hoyle, propusieran que los elementos químicos se formaron en las reacciones nucleares que ocurrieron y siguen aconteciendo en las estrellas a partir del hidrógeno formado en la gran explosión. La gran explosión cósmica, el Big Bang, es el mejor modelo de que disponemos para explicar el origen del universo. Postula que hace 13.700 millones de años, de forma espontánea, se produjo la gran explosión que dio origen al espacio, la energía y el tiempo. La temperatura inicial fue extraordinariamente elevada, 10 elevado a 30 Kelvin, pero pronto con la expansión el universo se enfrió y transcurridos un par de minutos la temperatura había descendido lo suficiente hasta unos 1.000 millones de Kelvin como para permitir que las partículas subatómicas se unieran formando los núcleos de los elementos más ligeros, el hidrógeno y el helio en forma de distintos isótopos y cantidades muy pequeñas, cantidades trazas de litio. Con muy pocas excepciones, todos los demás elementos químicos se formaron durante la nucleosíntesis estelar, es decir, mediante las reacciones nucleares que ocurren en las estrellas. Estos elementos forman la materia ordinaria, la que los físicos denominan materia bariónica, y hasta hace muy poco tiempo se creía que era el constituyente único o casi único del universo.
Sin embargo, en las últimas décadas se ha puesto de manifiesto que no es más que una pequeña parte de él, no llega al 5%. Hay un 23% de una forma misteriosa de materia que se llama la materia oscura, que no emite ni absorbe radiación, pero que tiene un efecto gravitatorio. Y nada menos que un 72% de una forma todavía más misteriosa de energía, la energía oscura, que ejercita un efecto antigravitacional y que es, al parecer, responsable de la expansión acelerada del universo, distinguida el año pasado en la persona de 3 ilustres científicos, Perlmutter, Schmidt y Riess, con el Premio Nobel de Física. No es hoy el momento de describir con el detalle que sería necesario la nucleosíntesis de los elementos, pero sí me gustaría hacer referencia, aunque brevemente, a la síntesis en las estrellas de los elementos carbono, nitrógeno y oxígeno, porque junto con el hidrógeno que se formó en la gran explosión constituyen los 4 pilares sobre los cuales se asienta la vida. Antes de eso, querría muy brevemente mencionar que en fechas recientes, desde el telescopio Keck situado en Hawái, se han detectado grandes bolsas de gas, grandes áreas conteniendo gas prístino, gas primordial, con composición prácticamente idéntica a la que se formó momentos después de la gran explosión del Big Bang. Fue el gas que permitió la formación de las primeras estrellas. Las primeras estrellas se formaron unos 400 millones de años después de la gran explosión y contenían esencialmente hidrógeno y helio. Debieron ser de un porte majestuoso, con masa muchas veces mayor que la del Sol, y terminaron su vida también de forma extraordinaria, en espectaculares explosiones, supernovas, que arrojaron al espacio interestelar billones, trillones de toneladas de elementos químicos que se habían sintetizado en su interior. Ese material se unió al gas primordial y parte de él se utilizó para la formación de las estrellas de siguiente generación. Las primeras se llaman estrellas de población 3, estas siguientes estrellas de población 2 y así después en etapas posteriores de forma análoga para producir las estrellas de población 1, que son de tercera generación. Nuestro Sol es una estrella joven de población 1, es decir, de tercera generación. El Sol, centro del sistema solar del que somos parte, que acoge a nuestro planeta, se formó hace unos 4.500, 4.600 millones de años. Tiene una masa extraordinariamente grande, 2 por 10 elevado, por aquí tiene sitio si quiere sentarse por aquí cerca. Decía que tiene una masa extraordinariamente grande, del orden de 2 por 10 elevado a 30 kilogramos, y está constituido fundamentalmente por hidrógeno, casi un 80%, y por helio, alrededor del 18%, aunque hay pequeñas cantidades de otros elementos más pesados, el carbono, oxígeno, nitrógeno, cobre, níquel, hierro y otros muchos. Este año, también el pasado y parece que también el siguiente, son de una gran actividad solar. Y por ello no querría dejar pasar la ocasión sin mostrarles unas imágenes realmente impresionantes que nos han llegado a través del Solar Dynamic Observatory de la NASA, que muestran erupciones espectaculares como esta que ven aquí o esta otra. En este caso se ilustra además el tamaño comparativo de nuestro planeta. Aunque la temperatura en la superficie del Sol no es demasiado elevada, unos 5.700 Kelvin, en el interior se alcanzan cientos de miles de Kelvin y en el núcleo, en el corazón del Sol, temperaturas de hasta 10 y 15 millones de Kelvin. Y en esas condiciones se produce la fusión nuclear del hidrógeno, la combustión nuclear, que transcurre principalmente a través de estas secuencias de reacciones que tienen representadas a modo pictórico en la parte de la derecha de la pantalla, que se conocen como la cadena protón-protón 1. Básicamente, 4 protones se fusionan
originan un núcleo de helio 4, es decir, una partícula alfa, y se producen además 2 positrones y 2 neutrinos. Y como hay una pequeña diferencia de masa entre la izquierda y la derecha de esta ecuación, se convierte en energía de acuerdo con la bien conocida ecuación de Einstein, energía igual a masa por el cuadrado de la velocidad de la luz. Esta tiene un valor muy elevado, de manera que una pequeña cantidad de materia se transforma en una enorme cantidad de energía. Se estima que en el Sol, en cada segundo, se convierten 600 millones de toneladas de hidrógeno en 595,5 millones de toneladas de helio, y que los 4,5 millones de toneladas restantes se transforman en energía. La energía se libera en el centro, en el núcleo del Sol, en forma de radiación de altísima energía, radiación gamma de altísima energía, que se amortigua algo, no mucho, pero algo antes de alcanzar el exterior, camino que tarda en recorrer aproximadamente 1 millón de años. Como antes les decía, el Sol es una estrella de tercera generación, de modo que contiene elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. Y en presencia de algunos de estos elementos, y muy especialmente de carbono 12, los protones encuentran un camino diferente, un camino alternativo para originar helio 4. Lo hacen a través de ese ciclo, que es un ciclo catalítico y que se llama, por razones evidentes, se llama el ciclo del carbono, nitrógeno y oxígeno, o ciclo CNO. No tengo tiempo para describirlo en detalle, solo para decir que la importancia de este ciclo, en lo que a nosotros nos concierne hoy, estriba en que es la fuente del elemento nitrógeno en el universo. El nitrógeno que forma nuestra atmósfera, parte del cual fijamos para producir amoníaco, sin el cual la agricultura intensiva, industria de fertilizantes, sería imposible y no se podría mantener el nivel de población actual. O más importante, a título individual, el nitrógeno que forma los aminoácidos, las proteínas, las bases nitrogenadas, ácidos nucleicos, etc. Cuando una estrella alcanza el estadio de su evolución que se conoce como de gigante roja, que está aquí representado en la parte inferior para el Sol, fase a la que el Sol llegará dentro de unos 4.500 millones de años más, gran parte del combustible del núcleo se ha consumido, transformándose en helio. Y cuando eso ocurre, el delicado equilibrio que existe en una estrella entre la energía de termofusión, la energía irradiada desde el núcleo y la energía gravitacional se rompe a favor de la energía gravitacional, de modo que se produce el colapso de la enorme masa de la estrella hacia el centro. La temperatura aumenta extraordinariamente y hace que el hidrógeno que rodea al núcleo, las capas más próximas al núcleo, entre en combustión nuclear. La energía desprendida expande extraordinariamente las capas externas de la estrella y alcanza, por eso se llama así, alcanza la fase de gigante roja. Cuando eso ocurra para el Sol, dentro afortunadamente de muchos miles de millones de años, el exterior del Sol llegará a engullir por completo, destruyendo para siempre nuestro planeta. El colapso gravitacional crea un aumento tremendo de la temperatura y en el núcleo llegan a alcanzarse temperaturas de decenas de miles de millones de Kelvin, hasta 100 millones de Kelvin. Y cuando eso ocurre, se produce lo que se conoce como el flash del helio. El helio del núcleo entra en combustión nuclear. Y la primera etapa de ese proceso es la fusión de 2 partículas alfa para producir un núcleo de berilio 8. El berilio 8, sin embargo, es muy inestable. Tiene una vida media cortísima, 10 elevado a menos 16 segundos, y se desintegra de inmediato, volviendo atrás. Pero en las condiciones tan drásticas de densidad, de temperatura y de presión que hay en las estrellas, se crea una pequeña concentración de berilio 8, que permite que estos núcleos se fusionen con una tercera partícula alfa, produciendo un estado excitado radiactivo del carbono 12, que por emisión gamma produce carbono 12 en el estado fundamental.
Por razones también evidentes, esta transformación se llama la reacción triple alfa y es la responsable de la existencia del elemento carbono en el universo y por tanto es la responsable última de la vida. Al aumentar la concentración de carbono 12 en estas estrellas gigantes rojas, los núcleos de carbono 12 pueden capturar una cuarta partícula alfa. Estas reacciones se conocen con el término de procesos alfa y al hacerlo forman núcleos de oxígeno 16. De modo que en los cientos de miles de años que las estrellas pasan en esta fase de gigante roja, se generan cantidades comparables de carbono 12 y de oxígeno 16, que son los núcleos más abundantes en el universo después del hidrógeno y el helio, aunque a gran distancia de ellos. De modo que, en resumen, de los 4 elementos que estamos considerando como esenciales para la vida, el hidrógeno se formó en la gran explosión, el nitrógeno en el ciclo catalítico CNO y el carbono y el oxígeno en estos procesos alfa, el primero en la reacción triple alfa y el segundo en la captura adicional de otra partícula alfa. Y creo que estas consideraciones ilustran con claridad meridiana el significado de una sentencia bien conocida del astrónomo Carl Sagan, astrónomo norteamericano, gran divulgador científico ya fallecido, quien decía que estamos hechos de materia de estrellas y que con mucha frecuencia traducimos al español de forma simple, casi coloquial, diciendo que somos polvo de estrellas. En estas gigantes rojas, tras cientos de miles de años de vida con estas reacciones nucleares, se adopta una estructura como esta en la que el núcleo está constituido fundamentalmente por carbono y por oxígeno. Las temperaturas en el interior son extraordinariamente altas, cientos de millones de Kelvin, de modo que ocurren otras reacciones nucleares, no solo reacciones de las que consideramos procesos alfa, las que dieron lugar al carbono 12, al oxígeno 16, posteriormente neón 20, magnesio 24, silicio 28, sino incluso que cerca de 1.000 millones de Kelvin puede producirse la combustión de los núcleos de carbono 12 con oxígeno 16 para formar silicio 28, oxígeno con oxígeno generando azufre 32 que pierde un neutrón y genera azufre 31, e incluso, aunque de forma un poquitín más compleja de lo que está aquí representado, la producción de hierro 56 a partir de silicio 28. El hierro 56 es el núcleo más estable de todos y por esa razón es el último, el más pesado que se puede preparar, que se puede obtener mediante reacciones de fusión nuclear. Las reacciones de fusión nuclear que conducen a los núcleos más pesados son endotérmicas y por tanto estos deben de producirse mediante otras transformaciones. Esencialmente son reacciones de captura de neutrones que pueden ser rápidas, procesos R, o lentas, procesos S, de slow en inglés, y también mediante reacciones de captura de protones que también pueden ser rápidas en los procesos R. Estos núcleos, que son más pesados que el hierro 56, se forman en estrellas con color amarillo, está aquí representado, estrellas que son mucho más masivas que el Sol, también se producen otros elementos ligeros como ven aquí, o muy especialmente en la etapa final, en los últimos minutos, de hecho segundos y fracciones de segundo, de la vida de las estrellas muy grandes que terminan en espectaculares supernovas a las que ahora me referiré. A modo de resumen, y también sin entrar en excesivos detalles, esa diapositiva les muestra diferentes procesos implicados en la nucleosíntesis de los elementos. Hemos comenzado en la combustión del hidrógeno, seguida por la combustión del helio, rápidamente he mencionado algunos de estos procesos, y aquí se muestran las temperaturas a las que ocurren 1.000 millones de Kelvin, incluso 10.000 millones de Kelvin, y la escala de tiempo necesaria. La combustión del hidrógeno, que ahora ocurre en el Sol, necesita o se produce durante miles de millones de años. La combustión del helio en millones de años. Y, en fin, estos últimos procesos en escalas cortísimas, en tiempo de minutos o incluso segundos o fracciones de segundos.
Las supernovas se encuentran entre los acontecimientos más violentos que ocurren en el universo. Son la fase final de la vida de las estrellas, que tienen masa muchas veces mayor que la del Sol. Estas estrellas gigantescas, tras cientos de miles de años de existencia, adquieren en la parte central, en el núcleo, está aquí amplificado, adquieren una estructura de capas del tipo que muestra la diapositiva, como la estructura de capas que tiene una cebolla. En el centro se concentra el hierro junto con cantidades menores de níquel y de cobre, son los núcleos más estables, el hierro el más. A su alrededor una capa con silicio y con azufre, rodeada por otra de carbono y de oxígeno, esta por helio y finalmente por hidrógeno. Y como las temperaturas son extraordinariamente elevadas, muchos de estos elementos se encuentran en la fase de combustión nuclear. En el núcleo la temperatura es altísima, llega a alcanzar 1000 o incluso 10.000 millones de Kelvin. Y en esas condiciones, y les hablo solamente de un tipo de supernova, las que se llaman supernovas de tipo 2, en esas condiciones se puede producir la fotodesintegración de los núcleos de hierro 56. La radiación gamma de altísima energía la provoca, origina 13 partículas alfa y 4 neutrones. Y a su vez las partículas alfa se pueden desintegrar produciendo protones y neutrones. Son procesos extraordinariamente endotérmicos que requieren por tanto un enorme aporte de energía del exterior. Y eso crea una especie de efecto de vacío que se suma al colapso gravitacional de la inmensa mole de la estrella cuando le falta el combustible nuclear en el centro, en el corazón, en el núcleo. De modo que la estrella se colapsa, especialmente comienza a colapsarse el núcleo a una velocidad vertiginosa, pero el núcleo de la estrella se ha convertido en un núcleo de neutrones y el colapso es frenado por el gas degenerado de neutrones, que produce una especie de onda de rebote que tiende a desplazarse hacia la parte superior, hacia el exterior de la estrella. Lo hace a una velocidad vertiginosa, muchas veces supersónica, pero se encuentra en el camino, en sentido contrario, se encuentra una lluvia extraordinaria, de nuevo de proporciones inimaginables para nosotros, de las capas más externas de la estrella, que cae en sentido contrario. De modo que el colapso, la catástrofe está servida y en un tiempo muy corto, de tan solo unos segundos, se produce una tremenda explosión que arroja al exterior trillones y trillones de toneladas de todos los elementos químicos, desde los más ligeros hasta los más pesados, actínidos, transactínidos de vida muy corta que se desintegran de inmediato. El centro de la estrella original, el núcleo, forma una estrella de neutrones. Y si la estrella original tenía masa muchas veces mayor que la del Sol, puede dar lugar a la formación de un agujero negro. Por su parte, el material que se eyecta lo hace a velocidades de decenas de miles de kilómetros por hora y alcanza cientos de miles, millones de kilómetros. Y la explosión se manifiesta con un estallido de luz impresionante, equivalente al de muchos miles de millones de soles, de hecho, equivalente al de una galaxia completa. Las supernovas, esta imagen les muestra el remanente gaseoso, el material expulsado al exterior de una supernova, de una relativamente reciente, y como ven es una imagen realmente impresionante. Les decía que las supernovas no son muy frecuentes, simplemente porque no hay muchas estrellas que tienen masa mucho mayor que la del Sol. La mayoría tienen masa comparable o algunas veces superior. Pero en nuestra galaxia se producen alrededor de 2 veces cada siglo, de modo que han sido muchas a lo largo de la vida de la Vía Láctea. Y se cree que una de estas supernovas tuvo una influencia importante en la formación del sistema solar. Hace unos 4.500 millones de años, 4.500, 4.600 millones de años, en un lugar de la Vía Láctea, sobre uno de sus brazos en espiral, se acumuló, se formó una inmensa nube constituida fundamentalmente por gas primordial, es decir, por hidrógeno y por helio, pero conteniendo también cantidades enormes de polvo, de materia sólida, de gránulos, metales, óxidos y otros muchos compuestos.
La nube giraba lentamente alrededor de un eje y además experimentaba un proceso de colapso como consecuencia simplemente de la acción de la gravedad, especialmente en el centro. Y al colapsar y disminuir el tamaño, aumentó la velocidad de rotación simplemente para conservar el momento angular. Durante mucho tiempo permaneció en una especie de equilibrio metaestable y parece que la onda expansiva de una supernova que se había producido no demasiado tiempo antes y no demasiado lejos, hablando siempre con las escalas cósmicas que para nosotros son inimaginables, decía que la onda expansiva de una supernova rompió ese estado metaestable, provocando el colapso de las zonas externas sobre el centro. En el centro se acumuló la mayor cantidad de materia, la temperatura aumentó enormemente y en zonas aisladas se produjo, aunque de modo incipiente, todavía lejos de la situación de equilibrio, se produjo la combustión del hidrógeno. De modo que se generó así una protoestrella que pronto pasó por una fase que se conoce como de T Tauri, está aquí en la parte inferior, en la que la estrella recibe del disco de acreción que se forma en torno al núcleo, recibe grandes, enormes cantidades de materia y las expulsa al exterior en forma de chorros espectaculares que alcanzan miles y miles y miles de kilómetros, aunque siempre miles y miles de kilómetros es muy poquita cosa, cientos de miles de millones de kilómetros, aunque siempre, decía, dentro del campo de acción gravitatorio de la zona central del núcleo. Este es una especie de cono por arriba y por abajo, a lo largo del cual se expulsa la materia. Con el paso de los años, de muchos miles de años, el cono fue haciéndose cada vez más grande hasta que llegó a limpiar completamente de polvo y de materia la zona superior e inferior respecto al disco de acreción. De modo que llegó un momento en que el sistema podría haberse observado desde el exterior. El colapso del gas sobre el núcleo, sobre la protoestrella, continuó y llegó un momento en que en el núcleo, en el corazón del sistema, en la protoestrella, se alcanzaron temperaturas de 10-15 millones de Kelvin de forma regular, momento en el cual la protoestrella dejó de serlo para convertirse en nuestro Sol. Así nació el Sol hace, como les decía, unos 4.560 millones de años y desde entonces, y de forma muy generosa, vital para nosotros, viene alumbrando la región, la zona, el rinconcito de la Vía Láctea en el que vivimos. Por su parte, el material que ha sido eyectado al exterior a través de esos chorros espectaculares, se fue depositando por acción de la gravedad sobre el disco de acreción y se fue diferenciando. La materia más densa quedó relativamente cerca del núcleo, la más ligera alcanzó grandes distancias. Cerca del Sol, relativamente cerca del Sol, las partículas sólidas, por acción de la fricción, de la gravedad, de los choques entre ellas, fueron aumentando gradualmente de tamaño. Originaron especies de semillas de planetas que se llaman planetesimales, primero cuerpos con 10, 20 kilómetros de diámetro, después cientos, algunos no pudieron avanzar mucho más, otros en cambio continuaron creciendo hasta dar lugar a los planetas rocosos del sistema solar, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. En la parte externa encontramos los planetas gigantes, los dos gaseosos, Júpiter y Saturno, y finalmente los dos helados, constituidos fundamentalmente por hielo, Urano y Neptuno. Aquí, en esta posición, en esa esfera diminuta en comparación con el resto y sobre todo en comparación con el Sol, que tiene casi el 99% de la masa de todo el sistema solar, aquí estamos nosotros y aquí vivimos nada menos que 7.000 millones de personas. De modo que individualmente somos muy poquita cosa. Nuestro planeta, de hecho, no es casi nada en comparación con el resto del sistema solar y especialmente en comparación con el Sol. Pero es que por su parte el Sol no es más que una entre alrededor de 100.000 millones de estrellas que hay en la Vía Láctea.
y a su vez la Vía Láctea, que hace 100 años se creía que era prácticamente todo el universo, tampoco es más que una galaxia entre miles de millones de galaxias. Y finalmente, la materia que forma los planetas, otros cuerpos celestes, las estrellas, galaxias, es la materia ordinaria, la materia bariónica a la que antes me he referido, que no llega a ser siquiera el 5% del universo. Volviendo a nuestro sistema solar y muy especialmente a nuestro planeta, a la Tierra, infinidad de modelos y de cálculos teóricos y también muchos datos experimentales ponen de manifiesto que unos 30 millones de años después de formarse, la Tierra sufrió una colisión brutal de un planetesimal que tenía el tamaño aproximado de Marte, que arrancó de la Tierra el material que forma la Luna y que dejó atrás una esfera deforme, muy caliente, fundida o prácticamente fundida, que poco a poco, esta imagen recoge lo anterior, poco a poco se fue enfriando en su devenir perpetuo o casi perpetuo en torno al Sol. Esta colisión no fue la única, porque durante algunos cientos de millones de años, 200, 300 millones de años, la Tierra estuvo sometida a las colisiones de muchos cuerpos celestes, de muchos asteroides, por ejemplo, los procedentes del cinturón que se sitúa entre la órbita de Marte y la órbita de Júpiter, de otros cuerpos, fundamentalmente cometas, del cinturón de Kuiper o de la denominada nube de Oort. Los cometas abundan en el universo por miles y miles de millones y muchos de ellos, como el cometa Halley, están constituidos fundamentalmente por hielo, de modo que se cree que una parte importante del agua de la que disfrutamos tiene esta procedencia. La Tierra estaba entonces muy caliente, no solo por estas colisiones tan tremendas y por otra parte frecuentes, sino también porque recibía una intensísima cantidad de radiación del Sol, incluyendo enormes dosis de radiación ultravioleta. Todavía, naturalmente, no existía la capa de ozono. Y además de ello, en la superficie, en la corteza terrestre, se desintegraron en algunos cientos, miles de años, enormes cantidades de metales radiactivos, los metales más pesados. Poco a poco la Tierra se fue enfriando, aunque necesitó muchos cientos de miles, de hecho millones de años. Y en este tiempo se produjo un efecto que se conoce como de diferenciación, en el que, creo, desde mi punto de vista, se puso por primera vez en acción la química en nuestro planeta. Los metales como el hierro, el cobalto o el níquel, que son muy abundantes y que además son muy densos, formaron el núcleo de la Tierra, junto con otros metales que tienen una gran afinidad química por el hierro y que por eso se llaman siderófilos en la clasificación de Goldsmith: el wolframio, el osmio, el rutenio, el rodio, el iridio, el paladio y otros, de modo que esos metales formaron el núcleo de la Tierra. Por contra, los materiales más ligeros, la sílice, óxidos de aluminio, de magnesio y de calcio, muchos elementos como el carbono en forma de diamante o de grafito, el azufre en estado elemental o como sulfuro, disulfuro, etc. Otros materiales más ligeros dieron lugar a la corteza terrestre. Y aquí también se produjo un proceso de diferenciación química muy notable, porque los metales más electropositivos, que son los que están en la parte izquierda de la tabla periódica, los alcalinos, alcalinotérreos, lantánidos, actínidos, hasta los primeros grupos, prácticamente hasta el quinto de la serie de transición, esos metales tienen una gran afinidad química por el oxígeno. Por esa razón se llaman litófilos, es decir, afines a las piedras, a las rocas, que son sustancias consideradas oxigenadas. Y esos metales prefirieron combinarse formando óxidos, silicatos, aluminosilicatos, fosfatos, etc. Mientras que los metales de la parte derecha de la tabla periódica, es decir, los de los últimos grupos de transición, el grupo del níquel, el del cobre, y ya los de posttransición, el grupo del zinc y otros como el talio, el plomo, esos metales tienen una gran afinidad química por el azufre. Se llaman elementos calcófilos y prefirieron combinarse, y así se encuentran en los minerales en la corteza, combinarse en forma de sulfuros, disulfuros, seleniuros, arseniuros, etc.
Los elementos gaseosos y las moléculas más volátiles en gran parte quedaron ocluidos en el interior de la Tierra, pero pronto encontraron una vía de escape a través de múltiples y muy intensas erupciones volcánicas que ocurrían con una enorme frecuencia, como ahora, aunque ya afortunadamente ocurren muy de cuando en cuando. Y otra parte importante de estas sustancias gaseosas, elementos y moléculas, formó la atmósfera primitiva de la Tierra. Con toda seguridad, al comienzo, en los primeros años, debió haber grandes cantidades de hidrógeno y de helio, puesto que son los más abundantes en el universo. Pero como son gases muy ligeros, se escaparon muy pronto del campo gravitatorio terrestre y pasaron al espacio interestelar. Quedaron grandes cantidades de agua, naturalmente en forma de vapor, y de otras moléculas, metano, amoníaco, nitrógeno, óxidos de carbono, etc. Como les decía, el agua estaba en forma de vapor, la Tierra estaba todavía muy caliente, pero llegó un momento en que la corteza terrestre estuvo lo suficientemente fría como para acoger al agua líquida en su seno, y cuando aquello pasó debió empezar un diluvio extraordinario, tremendo, de proporciones dantescas, que arrojaría sobre la corteza terrestre millones y millones de toneladas de agua durante cientos de años, quería decir tal vez milenios. Es un diluvio comparado con el cual el diluvio universal que narra el Génesis no sería más que una ligerísima y pasajera tormenta de verano. Y lejos de erradicar la vida, como uno podría pensar, este acontecimiento de hecho la propició. Y hace ahora unos 3.500 de años aproximadamente surgieron en la Tierra en múltiples lugares y al parecer de forma simultánea surgieron las primeras formas de vida. Algunos denominan a estas formas de vida usando este acrónimo LUCA, que procede de Last Uniform Common Ancestor. Entre los microfósiles más antiguos que se han localizado en la Tierra se encuentran los estromatolitos localizados en Australia. Son rocas sedimentarias que nos han traído el vestigio de la existencia de primeras formas de vida, cianobacterias. La vida evolucionó dando lugar a formas algo más complejas, como ilustra este árbol filogenético, arqueas, bacterias y eucariotas. Pero en los principios, en los comienzos, cuando no había nada o casi nada, estaban naturalmente las moléculas precursoras de la vida, los aminoácidos, hidratos de carbono, sustancias inorgánicas como el ácido fosfórico o el dióxido de carbono, las nucleobases. Y aquí surge una cuestión interesante, un dilema interesante que les presento muy brevemente. Estas moléculas precursoras de la vida se formaron a partir de las moléculas sencillas a las que he hecho referencia, que constituyeron la atmósfera primigenia de la Tierra, o por el contrario, llegaron del espacio exterior. Esta segunda suposición, muy atractiva, va de hecho mucho más allá, porque alcanza hasta suponer que la vida llegó ya como tal a la Tierra, aunque en estado latente, y que se desarrolló aquí en nuestro planeta cuando encontró las condiciones propicias para ello. Esta hipótesis, esta formulación, se conoce como la hipótesis de la panspermia y tiene muchos adeptos, no solo en la literatura de ciencia ficción, que es muy común, sino también en el mundo científico. Científicos tan prestigiosos como Francis Crick, Fred Hoyle, Leslie Orgel, contemporáneos, la siguen y la apoyan intensamente. En la otra alternativa, la primera que comentaba, las moléculas precursoras de la vida se formaron en nuestro planeta. Y para explicar esa aproximación, para explicar esa formación, se hace uso de dos modelos. Uno se puede considerar como clásico porque data de la mitad del siglo pasado y supone la existencia en la Tierra prebiótica de una especie de caldo, de sopa de cultivo, a partir de la cual surgieron estas moléculas. En la década de los años 1920, un bioquímico ruso llamado Alexander Oparin, que fue autor de un libro muy popular cuando yo era joven, que se llamaba hace muchos años ya,
se llamaba El origen de la vida, propuso que a partir de la atmósfera reductora de la Tierra, con ayuda de la radiación ultravioleta, las altas temperaturas y las frecuentísimas descargas eléctricas, se produjeron enormes cantidades de sustancias orgánicas, parte de las cuales se descompusieron y llenaron lagos, lagunas y mares de entonces, sirviendo como caldo de cultivo a las moléculas de la vida. Y de forma independiente y casi simultánea, un bioquímico británico, escocés, se llamaba Haldane, hizo la misma propuesta. Pero en ambos casos eran propuestas exclusivamente especulativas, sin ningún apoyo experimental. Apoyo que llegó en el año 1952, cuando un joven graduado de la Universidad de Chicago, Stanley Miller, que ven aquí en la imagen, le propuso a su jefe, a su supervisor de tesis, un experimento tan ingenioso como sencillo. El jefe era un químico muy famoso, se llamaba Harold Urey, y había descubierto el deuterio, el hidrógeno pesado, y de hecho había conseguido el Premio Nobel de Química por ese descubrimiento. El experimento de Miller se entiende con facilidad si hacemos uso de este esquema sencillo. Esencialmente lo que contiene es un matraz de reacción, esa es la parte más importante, es un globo de vidrio que tiene una capacidad de 5 o de 6 litros y se insertan en él dos electrodos a través de los cuales se hacen saltar periódicamente descargas eléctricas, simulando los rayos y los relámpagos de las tormentas en la Tierra primitiva. Se llena el sistema completamente con agua, con vapor de agua, pero además se añaden pequeñas cantidades, comparativamente, de otros gases, metano, cantidad suficiente, amoníaco, hidrógeno y monóxido de carbono y otras sustancias en distintos experimentos que él realizó. Las moléculas que se generan en estos procesos se condensan con ayuda de este refrigerante y se depositan en esta trampa que aparece en la parte inferior del sistema. Y aquí ven un matraz que contiene agua que se calienta de modo continuo para mantener las enormes cantidades de vapor de agua. Solamente 24 horas después de empezar, Miller observó que la trampa había adquirido un color marrón rojizo, no obstante continuó durante 5 o 6 días y al cabo de este tiempo detuvo el experimento, analizó el contenido de la trampa y encontró 10 de los 20 aminoácidos naturales. El mismo experimento, pero usando radiación ultravioleta en lugar de esas descargas, fue realizado muy poco tiempo después por científicos alemanes con resultados análogos. Y casi diría a modo de homenaje, cuando Miller murió a comienzos de este siglo, sus compañeros usando un dispositivo parecido, repitieron el experimento, pero hicieron el análisis con las técnicas modernas actuales, encontrando 14 aminoácidos naturales y además un número grande de sustancias orgánicas, especialmente bases nitrogenadas. En 1961, el bioquímico catalán Joan Oró, que trabajaba entonces en la Universidad de Houston, en un experimento muy importante demostró la formación de adenina, una de las nucleobases, a partir de amoníaco y de ácido cianhídrico. Se conocía además desde tiempo antes que los hidratos de carbono se pueden obtener a partir de formaldehído en medio alcalino en una reacción muy común, muy conocida para los químicos orgánicos, que se llama la reacción de la ribosa. De manera que todos estos experimentos ponen de manifiesto la posibilidad de que estas moléculas se generaran aquí en nuestro planeta. La hipótesis alternativa, más reciente, creo que todavía no consolidada lo suficiente, pero muy interesante porque es radicalmente distinta de la anterior, es casi una hipótesis inorgánica para la vida, fue propuesta por un alemán que se llama Wechters-Häuser, es un nombre muy complicado y no sé si lo pronuncio correctamente, quien supone la existencia de un organismo pionero que en realidad es una estructura extremadamente compleja. Consta de una subestructura inorgánica que consiste de sustancias minerales, sulfuros y bisulfuros de hierro, de cobalto, de níquel y de cobre, que actúan como catalizadores de los procesos que ahora voy a mencionar. Y hay además una superestructura orgánica en la que se acogen las moléculas que se generan en este proceso catalítico, inicialmente
estabilizadas por coordinación como ligandos a los átomos metálicos. La fuente de todas estas sustancias es una molécula inorgánica, el dióxido de carbono. Y mediante transformaciones relativamente simples, que hoy día son bien conocidas para nosotros, de hecho son comunes en muchos procesos organometálicos, el dióxido de carbono se convierte, por ejemplo, en el metil-éster del ácido tioacético, a partir del cual se forma ácido acético, o pueden ocurrir reacciones de crecimiento de la cadena carbonada hasta dar lugar a alfa-cetoácidos, que son sustancias precursoras, como es bien conocido, de alfa-aminoácidos. Y posteriormente los alfa-aminoácidos se condensan, se polimerizan y dan lugar a las cadenas polipeptídicas. Y de la misma forma, aunque ya no les molesto más con ello, se puede explicar la formación de otras biomoléculas, de otras moléculas, quería decir, precursoras de la vida. El paso siguiente, una vez establecida la formación de estas sustancias, el paso siguiente en orden de complejidad bioquímica es mucho más difícil de explicar y la ciencia actual no tiene todavía una explicación suficientemente convincente. Cómo estas moléculas, junto con otras muchas, fueron capaces de organizarse, de formar un sistema cerrado, protegido con una membrana, que podía metabolizar, es decir, podía inducir reacciones químicas, también autorreplicarse, o sea, reproducirse, e incluso evolucionar, potenciar pequeños errores en la replicación y usarlos en beneficio propio para adaptarse mejor al ambiente en el que viven. Decía que explicar todo eso en este momento no es posible. Para muchos, en alguna fase de todas estas largas etapas, se produjo una intervención sobrenatural, es decir, la mano de Dios. Pero para otros muchos no es más que la consecuencia de un tiempo de desarrollo químico, de evolución química infinitamente largo, porque hablamos de cientos de millones, de miles de millones de años, de modo que un tiempo infinitamente largo de la propia afinidad química y de la complementariedad química que presentan las moléculas, que hoy se sabe que tiene claras consecuencias biológicas, de un cierto grado de azar, es decir, una pequeña contribución del azar y sobre todo, como antes indicaba, de la evolución, de la capacidad de los nuevos sistemas para adaptarse y mejorar las condiciones y sobrevivir las condiciones ambientales. Para muchos esta es la causa de la vida. Pero sea como fuere, hace, como antes les decía, unos 3.600 millones de años surgió la vida y se desarrolló de forma imparable. Inicialmente el desarrollo fue lento y fue necesario esperar casi 1.200 millones de años para que se produjera este gran acontecimiento, para que las formas primitivas de vida aprendieran a utilizar en su beneficio las grandes cantidades de energía que todos los días llegaban del Sol para convertir el dióxido de carbono y el agua tan abundantes en la Tierra en hidratos de carbono y oxígeno. Fue el comienzo de la fotosíntesis, que se conoce como el gran acontecimiento del oxígeno, y de hecho cambió radicalmente la faz de nuestro planeta. Comenzó a producirse la colonización del planeta por el oxígeno. Primero la corteza terrestre, en la que formó innumerables óxidos de distintos elementos químicos, sus oxosales, carbonatos, nitratos, sulfatos, fosfatos, etc. Las aguas continentales, marinas de todo tipo, en las que indujo la precipitación de numerosísimas sales metálicas disueltas. Y cuando ya todo eso se hubo cumplido, la colonización de la atmósfera, hasta llegar a la situación actual, en la que es componente aproximadamente en un 20%, permitiendo la vida de infinidad de seres vivos. Es un acontecimiento, como digo, que cambió la faz del planeta y que transformó la esfera deforme fundida a la que antes hacía referencia, que quedó después de que un planetesimal arrancara el material que forma la Luna,
transformó aquella esfera naturalmente carente de vida en este hermosísimo planeta azul, que es una auténtica singularidad, no solo en el sistema solar, sino en todo el universo que conocemos. Querría ya, para concluir, tomarme la licencia de modificar ligeramente esta sentencia de Sagan a la que antes hice referencia, porque creo que todo lo anterior pone claramente de manifiesto que somos de verdad polvo de estrellas, pero un polvo empapado en agua de cometas e iluminado por la luz del sol. Sin el agua y sin la luz del sol, la vida como la conocemos no sería posible. Nada más, les agradezco mucho su atención.